Hace apenas unos días, la portavoz del Partido Socialista comparecía ante los medios de comunicación con el aplomo característico de quien pretende transmitir confianza y seguridad en tiempos de incertidumbre. Con una firmeza estudiada y una retórica diseñada para cerrar cualquier grieta en la narrativa oficial, la portavoz del PSOE intentaba zanjar de un golpe las dudas que comenzaban a proliferar alrededor de las visitas de Víctor de Aldama a la sede central del partido en la calle Ferraz. Sus palabras fueron tan tajantes como evasivas. Las informaciones serán otros quienes tengan que demostrar y corroborar. A mí, sinceramente, me cuesta creerlo. Una declaración calculada, destinada a aplacar cualquier sombra de duda y a posicionarse del lado de la incredulidad, como si las acusaciones carecieran de fundamento alguno. Sin embargo, la contundencia de sus afirmaciones ha terminado resultando, paradójicamente, un frágil escudo frente al peso de las evidencias que han surgido en los últimos días. Lo que en un primer momento parecía un intento eficaz de frenar la creciente polémica ha resultado ser poco más que un acto de contención temporal. Las horas han sido crueles con la narrativa oficial, y la incredulidad a la que apeló la portavoz socialista ha empezado a quedarse sin argumentos sólidos con los que sostenerse. El panorama cambió por completo cuando El Confidencial publicó, en exclusiva, una prueba gráfica tan reveladora como irrefutable, una fotografía inédita que captura a Víctor de Aldama en la tercera planta de la sede del PSOE en Ferraz. Una imagen que no solo confirma su presencia en un espacio tan restringido como relevante, sino que también desvela detalles clave que habían sido deliberadamente omitidos o minimizados por los protagonistas de esta historia. La fotografía en cuestión es, por sí sola, un golpe demoledor para la versión oficial. En la imagen, fechada el 29 de marzo de 2019, se puede observar con absoluta claridad a Víctor de Aldama en lo que se conoce como la Zona Noble de Ferraz, un espacio reservado exclusivamente para las reuniones más importantes y estratégicas del partido. No se trata, por tanto, de una simple visita protocolaria ni de un encuentro anecdótico. La relevancia del contexto es innegable. Aquel día, la sede del PSOE fue escenario de una reunión de alto nivel en la que participaron, además del propio Aldama, José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización del partido y ministro de Transportes, y enviados diplomáticos vinculados a Juan Guaidó, el líder de la oposición venezolana que en ese momento había sido reconocido como presidente interino del país por una parte significativa de la comunidad internacional. Este dato, lejos de ser un detalle menor, amplifica el peso de las implicaciones políticas y diplomáticas que rodean la presencia de Aldama en Ferraz. El empresario no estaba allí de manera casual ni actuaba como un simple visitante. Su presencia en aquella reunión adquiere una dimensión que supera con creces las explicaciones ofrecidas hasta ahora por los implicados, colocando el foco sobre una serie de preguntas que el Partido Socialista ha intentado esquivar con creciente dificultad. ¿Qué hacía Víctor de Aldama en una reunión de tal magnitud? ¿Qué papel desempeñaba en las conversaciones que allí tuvieron lugar? ¿Por qué su presencia ha sido negada o minimizada hasta ahora? Las respuestas ofrecidas por José Luis Ábalos, principal figura señalada en esta polémica, han quedado en entredicho de manera categórica. Hasta el pasado jueves, cuando compareció ante el juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo, el exministro había defendido con insistencia una versión de los hechos que ahora resulta insostenible a la luz de la nueva prueba. Durante su declaración, Ábalos intentó distanciarse de Aldama, asegurando que su relación con él era prácticamente nula y que, en realidad, el único nexo directo entre el empresario y el PSOE era Koldo García. Esta versión, que buscaba desviar la atención y reducir al mínimo la relevancia de Víctor de Aldama en el seno del partido, queda completamente desmontada por la fotografía. Aldama no solo estaba presente en una reunión de carácter reservado, sino que aparece sentado junto al propio Ábalos, participando activamente en un encuentro que tuvo claras repercusiones políticas e internacionales. El impacto de esta imagen es incuestionable. No se trata únicamente de la confirmación de un hecho concreto, sino de la demolición de una narrativa cuidadosamente construida en los últimos días para contener los daños. El Partido Socialista, que hasta ahora había intentado evitar que esta polémica trascendiera más allá de lo anecdótico, se enfrenta ahora a una situación sumamente delicada, en la que las explicaciones ya no pueden ser postergadas. La fotografía ha abierto una brecha insalvable en la credibilidad del PSOE y de su liderazgo, poniendo en jaque la confianza de la opinión pública y de sus propios votantes. El alcance de este escándalo no se limita a la política interna del partido. Sus implicaciones se extienden a la política exterior española y al delicado equilibrio que el gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido en relación con la crisis venezolana. La reunión del 29 de marzo de 2019 tuvo lugar en un contexto en el que el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino por parte de España generaba tensiones tanto internas como externas. Que Víctor de Aldama, un empresario de perfil controvertido, estuviera presente en una conversación de esta naturaleza plantea interrogantes aún más graves sobre su verdadero rol en el escenario político y diplomático de aquel momento.
Mientras el Partido Socialista y sus principales dirigentes intentan rearticular una defensa que resulta cada vez menos convincente, la sociedad y los medios de comunicación exigen respuestas claras. La estrategia inicial de desmentidos y evasivas, que parecía suficiente en los primeros compases de la polémica, ha demostrado ser insostenible frente al peso de las pruebas que ahora han salido a la luz. El PSOE no puede seguir apelando a la incredulidad ni escudarse en la falta de pruebas cuando la imagen publicada constituye, en sí misma, una evidencia difícil de cuestionar. El escenario que se abre a partir de este momento es incierto y complejo. La fotografía de Víctor de Aldama en la zona noble de Ferraz no es solo un documento gráfico, es una prueba que obliga al Partido Socialista a replantear por completo su respuesta ante una crisis que amenaza con erosionar su credibilidad y su liderazgo en un momento político especialmente sensible. La versión oficial, que hasta ahora había logrado resistir gracias a un control férreo de los tiempos y las declaraciones públicas, ha quedado desmoronada, y la presión sobre Pedro Sánchez y su entorno más cercano no hará más que intensificarse en los próximos días. En última instancia, este episodio no solo pone a prueba la solidez de la narrativa oficial del PSOE, sino también la confianza de una ciudadanía cada vez más crítica y menos dispuesta a aceptar explicaciones vagas o inconsistentes. La fotografía ha actuado como un catalizador que ha transformado un asunto inicialmente menor en un escándalo de dimensiones aún imprevisibles. Lo que está en juego no es solo la imagen de un partido político o la credibilidad de un líder, sino la transparencia y la confianza en las instituciones y en quienes las representan. El papel de Víctor de Aldama en esta historia, lejos de ser secundario o circunstancial, se ha revelado como una pieza central en un entramado complejo que abarca tanto el ámbito político como el diplomático. Lo que en un principio podría haberse interpretado como una simple presencia fortuita en la sede central del Partido Socialista ha ido adquiriendo una dimensión mucho más amplia a medida que surgen nuevos detalles y pruebas. Las revelaciones recientes han sacado a la luz que Aldama no solo fue un testigo casual de acontecimientos relevantes, sino que habría actuado como intermediario clave en una operación diplomática de considerable envergadura, cuyo objetivo no era otro que tender puentes entre el Partido Socialista Español y la oposición venezolana al régimen chavista liderado por Nicolás Maduro. Este hallazgo ha comenzado a arrojar luz sobre una serie de movimientos políticos que, hasta ahora, habían permanecido en la sombra, y ha puesto en jaque las versiones ofrecidas tanto por el PSOE como por algunos de sus dirigentes más destacados. El contexto en el que se enmarca esta reunión resulta crucial para entender la magnitud del asunto. El 29 de marzo de 2019, fecha en la que la fotografía sitúa a Víctor de Aldama en la denominada zona noble de la sede del PSOE en Ferraz, era un momento crítico para Venezuela y su crisis política. En aquellos días, la figura de Juan Guaidó comenzaba a consolidarse como el líder indiscutible de la oposición venezolana, respaldado por una parte considerable de la comunidad internacional, que veían en la mejor alternativa al régimen de Nicolás Maduro. La presión internacional, encabezada en gran medida por Estados Unidos y países europeos, buscaba una transición pacífica del poder en Venezuela, una transición que pasaba inevitablemente por un fortalecimiento de la oposición interna y el aislamiento diplomático del chavismo. En este escenario, el PSOE y el gobierno español, liderado en ese momento por Pedro Sánchez, jugaban un papel delicado y estratégico, intentando equilibrar su posicionamiento en un conflicto que tenía enormes implicaciones políticas y diplomáticas tanto a nivel nacional como internacional. La reunión del 29 de marzo no fue, por tanto, un encuentro cualquiera. La presencia de diplomáticos de alto nivel procedentes de España, Marruecos, Austria y Hungría confiere al evento una relevancia indiscutible. Estos representantes diplomáticos, cuyo papel en la reunión ha sido confirmado posteriormente, acudieron a Ferraz con el claro objetivo de dialogar y mostrar apoyo a la causa de la oposición venezolana, representada en aquel momento por Juan Guaidó. Este gesto, que se inscribía en una estrategia internacional para fortalecer la figura del líder opositor, tenía implicaciones directas en las relaciones exteriores de España y su alineación con los países europeos que respaldaban a Guaidó. Las declaraciones que estos diplomáticos realizaron tras la reunión no dejan lugar a dudas. Aseguraron públicamente que el encuentro constituía un gesto significativo de apoyo por parte del PSOE, y por extensión, del gobierno español a la causa opositora en Venezuela. Sin embargo, lo que hace que esta nueva prueba gráfica sea aún más relevante y comprometedora es que no se trata de un episodio aislado en la relación de Víctor de Aldama con la sede central del Partido Socialista. Esta no es la primera vez que Aldama aparece vinculado, de manera documentada, a Ferraz en momentos de especial trascendencia para el partido. Un vídeo emitido en su día por La Sexta ya lo situaba en el vestíbulo de la sede socialista durante la noche electoral del 10 de noviembre de 2019, cuando el PSOE celebraba sus resultados en las elecciones generales.
La imagen de Aldama en un evento tan significativo y en un espacio reservado para el círculo más cercano del partido no pasó desapercibida en aquel momento, aunque fue rápidamente minimizada y dejada en el olvido. Ahora, con la aparición de nuevas pruebas y en un contexto de creciente escrutinio público, la acumulación de evidencias resulta insoslayable. La presencia reiterada de Víctor de Aldama en la sede del PSOE, tanto en reuniones de carácter reservado como en eventos de alto perfil, plantea interrogantes que hasta ahora no han recibido respuestas satisfactorias. ¿Cuál es el verdadero rol de Aldama en las operaciones políticas y diplomáticas del PSOE? ¿Por qué su presencia en Ferraz ha sido negada o minimizada sistemáticamente por los dirigentes socialistas? ¿Qué intereses representaba Aldama en estas reuniones, y qué nivel de acceso tenía realmente al núcleo estratégico del partido? Estas preguntas, lejos de ser meras especulaciones, adquieren un peso cada vez mayor a medida que surgen nuevas pruebas que contradicen las versiones oficiales. Lo que resulta innegable a estas alturas es que las sucesivas negaciones y evasivas por parte del PSOE y de figuras clave, como José Luis Ábalos, no han hecho más que alimentar la desconfianza y reforzar la percepción de que se intenta ocultar la verdadera magnitud de los hechos. El testimonio del propio Ábalos ante el juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo, en el que afirmó conocer de manera superficial a Aldama y atribuyó toda la responsabilidad de sus vínculos con el partido a Koldo García, ha quedado completamente desmentido por las pruebas gráficas. La fotografía de Aldama en una reunión de alto nivel junto al propio Ábalos no solo evidencia su proximidad con figuras de poder dentro del PSOE, sino que también desvela su participación activa en encuentros de una trascendencia política considerable. Este cúmulo de pruebas ha colocado al Partido Socialista en una situación extremadamente delicada. La acumulación de imágenes, vídeos y testimonios que sitúan a Aldama en el corazón de la actividad política y diplomática del PSOE pone en entredicho la transparencia y la credibilidad del partido, que se ve ahora obligado a ofrecer explicaciones que vayan más allá de las declaraciones evasivas y los desmentidos parciales. La opinión pública, cada vez más atenta a este tipo de escándalos, exige respuestas claras y contundentes que permitan esclarecer el papel de Aldama y su relación con el partido en momentos tan decisivos. En conclusión, lo que comenzó como una polémica aparentemente menor ha adquirido, con el paso de los días, la forma de un escándalo de proporciones aún imprevisibles. La figura de Víctor de Aldama ha pasado de ser un actor secundario a ocupar un lugar central en una historia que amenaza con sacudir los cimientos del PSOE y su liderazgo. Las pruebas acumuladas, lejos de disipar las dudas, las refuerzan y obligan al partido a enfrentar un escrutinio que, de momento, no muestra signos de disminuir. El papel de Aldama, las circunstancias de su presencia en Ferraz y el alcance real de su influencia en las operaciones políticas del PSOE son cuestiones que, tarde o temprano, deberán ser respondidas con claridad si el partido quiere recuperar la confianza perdida. Por otro lado, esta nueva información ha trasladado el foco directamente hacia Moncloa y, por extensión, al propio gobierno de Pedro Sánchez, cuya postura pública se ha mantenido, hasta ahora, en una línea de negación y distanciamiento absoluto respecto a Víctor de Aldama y su presunto papel en las conversaciones políticas y diplomáticas que ahora se encuentran en el centro del debate público. Desde el inicio de esta polémica, tanto el gobierno como el Partido Socialista han sostenido con insistencia que no existía ninguna relación formal ni informal entre el empresario y el partido, desechando cualquier insinuación sobre la posible implicación de Aldama en operaciones políticas de relevancia. La narrativa oficial, diseñada para transmitir firmeza y despejar dudas, se ha mantenido alineada en todo momento. Aldama, según Moncloa, no tenía vínculos significativos con el PSOE ni mucho menos con miembros de su estructura de poder. Sin embargo, la fotografía recientemente publicada ha comenzado a dinamitar esta versión de los hechos, desmontando uno a uno los argumentos oficiales que hasta ahora habían servido como contención del escándalo. La imagen, reveladora por sí misma, no solo confirma la presencia de Víctor de Aldama en la sede central del PSOE, sino que lo sitúa en una posición central dentro de una reunión de carácter reservado y con implicaciones de calado internacional. En esta instantánea, Aldama aparece ocupando un lugar prominente en la mesa donde se celebró el encuentro del 29 de marzo de 2019, dejando poco margen para la interpretación. Su ubicación en el escenario de la reunión, rodeado de figuras de peso como José Luis Ábalos, en aquel momento secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes, y los enviados diplomáticos de Juan Guaidó, desmiente por completo la idea de que su papel fuera meramente circunstancial o accidental. Por el contrario, la imagen proyecta con claridad la importancia de su rol como intermediario en un momento crítico para las relaciones entre España y Venezuela. La función desempeñada por Aldama en aquella reunión no puede ser reducida a la de un simple espectador o asistente ocasional. Cada nuevo dato que se ha conocido refuerza la tesis de que su presencia fue, de hecho, determinante para la celebración del encuentro.
Las informaciones filtradas hasta el momento apuntan a que Aldama no solo facilitó el contacto entre José Luis Ábalos y los diplomáticos enviados por Juan Guaidó, sino que también participó activamente en las conversaciones que allí se llevaron a cabo. La posición que ocupó en la mesa, alejada de un rol secundario, sugiere que su influencia en los términos y objetivos de la reunión fue considerable, lo cual plantea serias dudas sobre la verdadera naturaleza de sus vínculos con la cúpula del PSOE y su papel en la política del partido en aquel periodo. A partir de esta revelación, surgen preguntas que son tan numerosas como inquietantes, y cuya importancia trasciende ampliamente los límites de esta polémica. En primer lugar, cabe cuestionarse por qué el Partido Socialista ha intentado, de manera tan categórica, ocultar las visitas de Víctor de Aldama a su sede central en Ferraz. La reiterada negación de estos hechos, que ahora resulta insostenible frente a las pruebas gráficas y los detalles que se van desgranando, sugiere que detrás de esta opacidad existen elementos que, por alguna razón, el partido y el gobierno prefieren mantener en secreto. Si las visitas de Aldama a Ferraz eran legítimas y su rol carecía de relevancia política, ¿por qué tanto esfuerzo en negarlas? Esta contradicción ha comenzado a sembrar dudas no solo entre la opinión pública, sino también dentro del propio electorado socialista, que exige explicaciones claras y transparentes sobre lo sucedido. Otra pregunta igualmente relevante es si esta reunión del 29 de marzo de 2019 fue un hecho aislado o si, por el contrario, existieron otros encuentros similares que pudieron haberse producido sin que salieran a la luz. La acumulación de evidencias que vinculan a Aldama con la sede del PSOE, como el vídeo en el que aparece en Ferraz durante la noche electoral del 10 de noviembre de 2019, refuerza la posibilidad de que su relación con el partido no se limite a un único episodio. De ser así, ¿qué otros contactos pudieron haberse celebrado en la sombra, y con qué propósito? ¿Quiénes fueron los otros interlocutores involucrados, tanto dentro del PSOE como en el ámbito internacional? La falta de respuestas satisfactorias a estas preguntas no hace más que alimentar la sospecha de que el papel de Aldama dentro de esta trama podría ser más profundo y más prolongado de lo que hasta ahora se ha reconocido. La declaración de José Luis Ábalos ante el juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo, en la que intentó desvincularse por completo de Víctor de Aldama, queda ahora seriamente comprometida. En su testimonio judicial, Ábalos afirmó que apenas conocía al empresario y que la única persona del entorno socialista que mantenía contacto directo con él era Koldo García. Esta versión, que buscaba minimizar cualquier implicación personal de Ábalos en las reuniones y contactos con Aldama, se derrumba por completo ante la contundencia de las pruebas gráficas. La fotografía recién revelada no solo muestra a Aldama en una reunión de carácter estratégico, sino que lo sitúa directamente al lado de Ábalos, participando en una conversación de alto nivel con implicaciones políticas y diplomáticas evidentes. La contradicción entre las declaraciones judiciales de Ábalos y la realidad capturada en la imagen deja en evidencia un intento deliberado de ocultar los hechos, lo cual agrava aún más la situación del exministro y arroja nuevas dudas sobre la veracidad de su testimonio. Finalmente, la cuestión que emerge con mayor fuerza y que debe ser respondida sin ambigüedades es: ¿qué papel jugó exactamente Víctor de Aldama en la política del PSOE y en sus conexiones con la oposición venezolana? La magnitud de las implicaciones no puede ser subestimada. Si Aldama actuó realmente como intermediario en una operación diplomática de esta envergadura, surge inevitablemente la duda de cuál era su interés en desempeñar este rol y qué beneficios, políticos, económicos o personales, pudo haber obtenido a cambio. Asimismo, se hace imprescindible esclarecer hasta qué punto el PSOE, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, estaba al tanto de la influencia y las actividades de Aldama, y por qué se permitió su participación en un asunto de tal sensibilidad. En conclusión, esta nueva información no solo coloca en una posición comprometida al PSOE y a José Luis Ábalos, sino que también extiende la sombra de la duda sobre Moncloa y el gobierno de Pedro Sánchez. La fotografía publicada y los detalles que siguen saliendo a la luz han abierto una grieta que amenaza con crecer y desestabilizar la credibilidad del Ejecutivo en un momento político especialmente delicado. Las respuestas evasivas y las negaciones sistemáticas que han caracterizado la postura oficial hasta ahora resultan, en este punto, insuficientes y carentes de credibilidad. La sociedad española, cada vez más consciente de la gravedad de las implicaciones de este caso, exige transparencia, responsabilidad y respuestas concretas que permitan esclarecer la verdadera dimensión del papel de Víctor de Aldama y su relación con el Partido Socialista. Lo que está en juego no es solo la imagen del PSOE o la figura de Pedro Sánchez, sino la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en quienes las dirigen. Ante este panorama cada vez más turbulento, las explicaciones oficiales del Partido Socialista y del propio gobierno comienzan a tambalearse con más fuerza que nunca, como si estuvieran sostenidas por un hilo cada vez más frágil frente al peso ineludible de las pruebas que siguen acumulándose. La estrategia de negación y de evasivas que hasta ahora se ha mantenido con firmeza se enfrenta a un momento crítico, donde cada nueva revelación supone un golpe directo a la narrativa construida para contener el escándalo.
Las contradicciones son cada vez más evidentes, y lo que resulta más preocupante para el PSOE, el margen de maniobra parece agotarse con rapidez. La fotografía recientemente publicada, sumada a los testimonios y pruebas anteriores, ha convertido lo que en un primer momento parecía un incidente menor en un problema de gran calado que amenaza con alcanzar a las más altas esferas de la estructura política y gubernamental. La acumulación de pruebas, cada una más comprometedora que la anterior, ha comenzado a desmontar las defensas construidas en torno a este caso. Los desmentidos iniciales, las respuestas ambiguas y los intentos de restar importancia a la presencia de Víctor de Aldama en Ferraz han quedado obsoletos, y en muchos casos, ridiculizados frente a una evidencia gráfica que difícilmente puede ser cuestionada. La estrategia de silencio y negación, que en un primer momento parecía una respuesta calculada para minimizar el impacto mediático, ha terminado por convertirse en un boomerang que regresa con fuerza, golpeando directamente la credibilidad del Partido Socialista y de sus principales dirigentes. En un escenario donde la transparencia es cada vez más exigida por la ciudadanía, la falta de respuestas claras no solo incrementa la indignación y las sospechas, sino que profundiza la crisis de confianza en el PSOE y en el gobierno. A estas alturas, la atención de la opinión pública está centrada en Pedro Sánchez. Como líder del partido y presidente del gobierno, su respuesta será determinante para el rumbo que tome esta polémica en los próximos días. No sería extraño que, en un intento de sofocar el creciente escándalo, Sánchez adopte una postura de contención similar a la utilizada en crisis anteriores. Es previsible que el presidente intente desacreditar las pruebas, alegando, por ejemplo, que la fotografía ha sido sacada de contexto, que su veracidad no está confirmada, o incluso, que la presencia de Víctor de Aldama en aquella reunión se produjo por accidente o por circunstancias ajenas a la dirección del partido. Sin embargo, esta estrategia, tan clásica como previsible, enfrenta un obstáculo difícil de sortear: el peso irrefutable de las pruebas y la falta de margen para seguir sosteniendo una narrativa cada vez más debilitada. El verdadero problema para el Partido Socialista reside en que las explicaciones ya no serán suficientes. La sociedad española, que ha visto cómo esta polémica ha ido creciendo en intensidad y complejidad, exige ahora respuestas concretas y verificables. Las evasivas y las declaraciones superficiales de los portavoces socialistas no solo no han logrado calmar las aguas, sino que han contribuido a intensificar el foco mediático sobre la figura de Víctor de Aldama y su relación con el partido. Cada día que pasa sin una respuesta clara, cada silencio que se acumula y cada declaración contradictoria que se ofrece no hace más que erosionar la credibilidad del PSOE y alimentar la percepción de que detrás de este caso se esconde una trama mucho más compleja de lo que se ha reconocido hasta ahora. Lo que comenzó como una declaración evasiva de la portavoz socialista, una frase lanzada con aparente seguridad para intentar zanjar el debate, ha terminado por convertirse en un escándalo de proporciones inesperadas que amenaza con salpicar directamente a las más altas esferas del Partido Socialista y del gobierno. La reacción inicial del PSOE, marcada por el intento de minimizar las visitas de Víctor de Aldama a Ferraz y desvincularlo de cualquier implicación relevante, ha demostrado ser insuficiente e insostenible. La fotografía publicada, que sitúa a Aldama en la zona noble de la sede socialista, no es una prueba aislada. Se suma a una serie de evidencias que comienzan a trazar un relato cada vez más claro sobre su papel como intermediario en un encuentro de alto nivel con implicaciones políticas y diplomáticas de enorme trascendencia. Mientras las pruebas sigan apareciendo y las voces críticas continúen elevando sus preguntas, el silencio oficial del PSOE y del gobierno se volverá cada vez más ensordecedor. La falta de transparencia no solo alimenta la indignación ciudadana, sino que deja al descubierto una trama que, paso a paso, empieza a mostrar su verdadera dimensión. En este punto, las preguntas que permanecen sin respuesta no son pocas, y su gravedad exige explicaciones que vayan más allá de simples comunicados o declaraciones ensayadas. ¿Por qué se intentó ocultar la presencia de Víctor de Aldama en Ferraz? ¿Qué papel desempeñó realmente en aquella reunión? ¿Cuál fue su relación con José Luis Ábalos y con otros dirigentes del PSOE? ¿Por qué se ha insistido en negarlo todo cuando las pruebas cuentan una historia completamente distinta? Estas preguntas, lejos de disiparse, crecen en intensidad a medida que avanza el tiempo. El riesgo para el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez es evidente. Cuanto más tarden en ofrecer respuestas claras y verificables, más espacio habrá para la especulación, la sospecha y la erosión de su credibilidad. La falta de transparencia, en un contexto donde la ciudadanía exige cada vez mayor claridad y responsabilidad a sus representantes, puede convertirse en un lastre político difícil de superar. La estrategia del silencio y de las negaciones ambiguas, que en otros tiempos pudo haber funcionado, parece ahora no solo obsoleta, sino contraproducente. La magnitud de este escándalo y su impacto potencial en la opinión pública no deben subestimarse.
Estamos ante un caso que combina elementos de opacidad política, posibles maniobras diplomáticas encubiertas y contradicciones públicas que cuestionan directamente la confianza en las instituciones y en quienes las dirigen. La fotografía de Víctor de Aldama en la sede del PSOE, junto a figuras clave como José Luis Ábalos y diplomáticos de relevancia internacional, ha actuado como el detonante de una crisis que apenas comienza a mostrar sus verdaderas implicaciones. Lo que está en juego, en última instancia, no es solo la reputación del PSOE o de Pedro Sánchez, sino la confianza de los ciudadanos en la transparencia y la integridad de quienes ocupan las más altas esferas del poder político en España. En conclusión, el escenario actual presenta una situación insostenible para el Partido Socialista y el Gobierno, cuya estrategia de contención parece estar llegando a su límite. Las evidencias acumuladas han desmontado el relato oficial, dejando al descubierto una serie de interrogantes que ya no pueden ser ignorados. La presión sobre Pedro Sánchez para que tome cartas en el asunto y ofrezca una respuesta creíble no hará más que crecer en los próximos días, mientras la sociedad y los medios de comunicación continúan escudriñando cada detalle de este caso. La verdad, como suele ocurrir, termina por abrirse paso, y en este caso, el silencio y las evasivas no serán suficientes para acallar las voces que exigen explicaciones claras, concretas y responsables.